Vamos a ver la efusión pleural. Y en los videos anteriores vimos de manera extensa cada uno de los tres tipos de efusión pleural. Ahorita nada más va a ser como un repaso. Entonces, la efusión pleural puede ser linfática, efusión pleural linfática, puede ser con líquido exudado o puede ser con líquido transudado. Recordemos que efusión pleural quiere decir una acumulación de líquido o digamos fluido entre las dos capas de la pleura, entre las dos pleuras. Entonces vamos a poner el esquema aquí. Aquí está la tráquea, aquí está el bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Aquí está el pulmón, y recordemos que tenemos dos pleuras. Tenemos la pleura visceral, esta es la pleura visceral, y como continuación de la pleura visceral viene la pleura parietal. Entonces, esta primera es la pleura visceral, esta de aquí es la pleura parietal. Aquí igual esta es la visceral y aquí viene la parietal. Aquí voy a poner mucho espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal. Una persona normal no tiene espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal, o sea, está así. La pleura visceral está pegada a la pleura parietal. Cuando tenemos una efusión, esto es, tenemos líquido aquí entre la pleura visceral y la pleura parietal. Aquí tenemos líquido entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces están separadas las dos pleuras o las dos capas de la pleura. Si tenemos una efusión pleural linfática, esto va a hacer que, porque el paciente tenga ruptura de un ducto linfático, Y si se rompe el ducto linfático, vamos a ponerlos. Digamos, aquí están los ductos linfáticos. Estos son ductos linfáticos. Si se rompe el ducto linfático, se va a liberar su contenido. Y los ductos linfáticos contienen los kilomicrones. Y los kilomicrones contienen triglicéridos. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales podemos tener daño al ducto torácico, al ducto linfático? Daño al ducto linfático, esto es o porque el paciente tenga malignidad, o sea, un tumor, o que el paciente tenga trauma. Si el paciente tuvo un trauma, digamos, en el cuello, y se dañan los ductos linfáticos, se va a chorrar su contenido. O si tenemos una malignidad, digamos, por ejemplo, aquí tenemos un tumor, este tumor comprime a los ductos, los puede dañar y se rompen. Lo más clásico es que este tumor sea un linfoma. Esa es la causa más común. La causa más común de una efusión pleural linfática es por un tipo de malignidad, y específicamente esta malignidad va a ser un linfoma, o sea, un linfoma, o sea, una proliferación de linfocitos T o de linfocitos B. Si hacemos una aspiración de este líquido contiene triglicéridos porque contiene los kilomicrones, o sea, contiene lo que tiene el ducto linfático, que son triglicéridos. Y si podemos ver, digamos, de manera macroscópica este líquido, se va a ver como lechoso. A esto, a la ruptura del ducto linfático, también se le llama quilotórax. Vamos a ver el exudado. Entonces, lo voy a borrar y lo voy a poner más abajo. Aquí está. Si tenemos exudado, esto es que este líquido ya no venga del ducto linfático, sino aquí están los alvéolos, aquí están las células endoteliales, o sea, esto es el capilar de los alvéolos, o sea, los capilares alveolares, y estas son las células endoteliales. Un líquido exudado es un líquido que contiene altas concentraciones de proteína, específicamente más de 2.5 gramos de proteína por decilitro. Y las causas por las cuales podemos tener un exudado es o porque el paciente tenga igual malignidad, o porque el paciente tenga condiciones, digamos, inflamatorias, o enfermedades que producen inflamación, condiciones inflamatorias,
como es por ejemplo que el paciente tenga escleroderma, o que el paciente tenga por ejemplo lupus, o que el paciente tenga artritis reumatoide. O puede ser que el paciente tenga, digamos, alguna infección, porque la infección también pues predispone a tener un proceso inflamatorio. Infección como por ejemplo una neumonía. O puede ser por ejemplo que tengamos defectos o patologías vasculares de la colágena. Como es el tipo 3 de Ehlers-Danlos. Y básicamente esas son las causas por las cuales podemos tener un exudado entre las dos pleuras. También podemos agregar el trauma. Entonces, esto es, cualquiera que sea la causa, vamos a tener un aumento de la permeabilidad. Esto es, se van a dañar las células endoteliales por cualquiera que sea la causa de estas. Se daña el endotelio. Vean cómo aquí estoy dañando las células endoteliales. Y ahora el plasma, en lugar de seguirse así a lo largo del tubo, a lo largo del capilar, se puede pasar así entre estos orificios que se generaron al dañar el endotelio. Y no es eso, no es nada más que el plasma, no es nada más que el líquido se salga, sino que también las células. Aquí contenemos glóbulos rojos, contenemos neutrófilos y todo eso, que están aquí en la luz de capilar. Voy a poner otra luz de capilar. Este capilar. Si hay daño aquí a la pared del vaso, obviamente el líquido se va a pasar, pero este daño es suficiente para que la célula pueda pasar, y entonces las células también van a pasar. Entonces, aquí, si hacemos un análisis del líquido que va a quedar aquí, o sea, de este líquido, encontraremos altas concentraciones de proteína y también altas concentraciones de células, pues porque las células también pueden pasar por estos orificios. Esto se llama hipercelularidad. Hipercelularidad. Vamos con, ya vimos la efusión pleural por exudado. Ahora vamos a ver la efusión pleural que es transuado. Entonces, le voy a borrar aquí. Cuando tenemos una efusión pleural cuyo líquido es transuado, eso quiere decir que el líquido tiene menos de 2.5 gramos de proteína por decilitro. Eso es lo que caracteriza si es un líquido exudado o transuado, la cantidad de proteína que tienen. Aquí, en este caso, este líquido va a tener muy poca proteína, menos de 2.5 gramos por decilitro. Y la razón por la cual podemos tener una efusión pleural con líquido transuado es o porque el paciente tenga un aumento de la presión hidrostática, intracapilar, o que tengamos una disminución de la presión oncótica, intracapilar. Entonces, esto es, aquí están los alvéolos, como ya los había puesto, aquí está el endotelio, o sea, esta es la pared del vaso que está compuesta por células endoteliales. Estas son células endoteliales. Aquí, cuando tenemos que este líquido es un transuado, o sea que no contiene proteínas, no va a ser porque haya daño al endotelio, en este caso no va a haber daño al endotelio, pero como hay mucha más presión, como va a haber un aumento de la presión hidrostática aquí en el capilar, este aumento de presión hidrostática empuja a las paredes del endotelio. Digamos, esta es la pared del vaso y así viene el plasma, el líquido. Si tenemos que aumenta más la presión aquí, pues todo este líquido que está aquí comprime las paredes, o sea, el líquido pues no es nada más que el líquido se siga así, sino que el líquido pues va chocando con las paredes. Y al chocar con las paredes, como tiene alta presión, el líquido puede llegar a pasar entre una célula endotelial y otra. Esta es una célula endotelial, esta es otra. El líquido, pero pues nada más el líquido, puede pasar entre una célula endotelial y otra. Solo eso, solo
solo el líquido. Entonces ni las proteínas ni las células alcanzan a pasar entre una célula y otra. Entonces en este caso vamos a encontrar disminución de proteínas, como ya lo pusimos aquí, y también vamos a tener, o no vamos a tener células, no hay células. Esto se llama hipocelularidad. Y entonces, los pacientes que tienen un exudado un líquido transuado entre las dos pleuras, si veamos macroscópicamente ese líquido, como no contiene proteína ni célula ni nada, el líquido se va a ver claro, se va a ver transparente. En cambio, cuando tenemos un exudado, o sea, cuando tenemos líquido que contiene proteína, contiene proteína y células, el exudado se va a ver como nublado por las células. Entonces, una efusión pleural es una acumulación de líquido entre las dos capas de la pleura. O sea, aquí tenemos líquido entre las dos capas de la pleura. Y obviamente, si tenemos líquido entre las dos capas de la pleura, es más difícil que el pulmón se pueda expandir porque estamos comprimiendo el espacio del pulmón. Entonces, cuesta más trabajo inflar al pulmón. Tenemos efusión pleural linfática, exudada y transuada. La efusión pleural linfática va a ser porque se rompe el ducto linfático, y esto puede ser o por malignidad, que lo más común es que sea un linfoma, o por un trauma. El aspecto es lechoso, el aspecto de este líquido es lechoso, y es lechoso porque contiene, o sea, se ve como leche porque contiene triglicéridos. Si tenemos una efusión pleural con líquido exudado, este es un líquido que contiene más de 2.5 gramos de proteína por decilitro. Y la razón por la cual el paciente puede tener una efusión pleural con exudado es o porque tenga malignidad o porque tenga un proceso inflamatorio, como es la artritis reumatoide o el lupus o la escleroderma. Y podemos tener, si vemos el líquido como se va a ver como nublado, pues porque también alcanzan a pasar las células. Y una vez que hay daño en el endotelio, por ese orificio pueden pasar las células. Y entonces vamos a tener una hipercelularidad. Si tenemos un líquido transuado, o sea que el líquido entre la pleura visceral y la pleura parietal sea líquido transuado, esto va a ser o porque aumentó la presión hidrostática aquí o porque disminuyó la presión oncótica. El que disminuya la presión oncótica quiere decir que hay menos moléculas que atraigan al agua. Y si tenemos menos moléculas que atraen al agua, o sea que retienen el agua aquí en el capilar, entonces el líquido puede pasar entre una célula endotelial y otra, y esto nos va a hacer una efusión pleural. Pero aquí no van a pasar las células, entonces vamos a tener baja concentración de células. Y esto es lo que se llama hipocelularidad. Entonces, si es un paciente que viene con efusión pleural y tenemos triglicéridos, esto es que tenemos una efusión pleural linfática, o sea, tenemos un kilotórax. Si tenemos, al aspirar el líquido de aquí, encontramos células, entonces vamos a tener una efusión pleural exudada. Si no encontramos células, proteínas ni nada, va a ser una efusión pleural con líquido transuado, o sea, un líquido que no tiene proteínas y obviamente que no tiene células. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.